Bueno, mojarrismo querido, charla muy especial con el Mago acá en Rosario. Mago querido, gracias por esta charla hermosa que se viene para mí. Voy a tratar de hacerla desde el lado de la mojarra, no del lado de fe de tu hermano. Y bueno, me gustaría que arranquemos por el principio. Somos la primera generación de los Coria. Papi te puso Guillermo por su fanatismo por Vilas, entonces quiero que arranquemos por el principio y vayamos cronológicamente hasta ahora. ¿Cuál es tu primer recuerdo que aparece en tu vida con el tenis? Bueno, primero por fin salgo en el blog, el mojarrismo. Voy a ser famoso al Mago. Y todos me preguntan, che, tu hijo, Federico, ¿cómo le está yendo ahora? Le digo, pará, no me maté, como me dijo mi hermano, la puta madre. Así que nada, dejar aclarado a todo el mundo que mira el mojarrismo, que soy el hermano. Antes de responder la pregunta también, ahora que estuve en las Olimpiadas en París, en Manchester, y el Málaga con la Copa Davis, eran todo el blog de la mojarra, todos querían salir del blog de la mojarra, filmame que quiero salir del blog de la mojarra, mandaban saludos, así que es impresionante cómo está creciendo el blog. Felicitaciones por eso. Y después, bueno, llevar el nombre obviamente de Vilas es pesado, no es fácil, y más uno siendo tenista, con papi que es tan fanático también de Guillermo, por eso, como decían, me puso el nombre en honor a él. Me acuerdo a los 12 años que tengo una foto ahí en casa, cuando fuimos al Vilas Racket, se llamaba en ese momento, que Guillermo era director de la Asociación Argentina de Tenis. Estaba, me acuerdo que Guille Pérez Roldán también ayudando a la asociación. Él estaba lesionado de la muñeca y estaba dando una mano ahí. Y bueno, y para nosotros estar con él en la cancha era lo máximo, y bueno, y siempre agradecido a Guillermo por estar siempre ahí presente con los consejos, ayuda, y siempre estuvo a disposición, así que mi respeto de siempre, y nada, y que él estuvo acompañando la carrera nuestra, a nuestra generación, también fue muy importante. Che, Mago, pero yo quiero ir un poquito para atrás. Naciste en Rufino, nos criamos en Venado Tuerto. Papi trabajaba todo el día en el club, te dan una raqueta, vas a jugar al fútbol, tenis. ¿En qué momento te empezás a competir? ¿Dónde te das cuenta de que tenés algo especial o diferente al resto de los chicos? Porque bueno, te empezaste a destacar muy de joven. Y a los 4 o 5 años ya jugaba los primeros provinciales en GER, en provincial, que salía a la cancha, cuenta más mi papi, porque yo ni me acuerdo, que contaba, y me tenían que decir que había ganado, porque si no se armaba un quilombo terrible, si decía que había perdido. A los 7 años jugué mi primer nacional en Chascomús, en cancha de cemento, sub-10 nacional, que se jugaba por equipo. Y ahí, bueno, yo a los 7, 8 años ya viajaba a Rosario a jugar los provinciales, que los 2 finalistas iban directo al nacional, y los 2 semifinalistas jugaban un partido para ver quién era el tercero. Y ya con 7, 8 años ya empezaba a jugar los primeros nacionales en sub-10. Después a los 9 y 10 ya jugaba sub-12, los provinciales y los nacionales. Ahí viajamos a Venezuela, los mundialitos que se hacían en Caracas. Ya a los 10, 11 años, acá en Rosario teníamos una camada muy buena. Estaba Fede Palermo, Matías Sosa, que vos te llamás Federico Matías por Fede Palermo y por Matías Sosa. Matías Sosa era número 1 en 12, ganaba, no le ganaba a nadie, se ganaba todo. Lamentablemente tuvo un accidente en un interclubes jugando para Buenos Aires en un club, en Florida Tenis, que bueno, Fede fue en reemplazo mío, porque yo tenía que jugar la final de un provincial, que se posterga a ese fin de semana porque se jugaba en Newell's, y justo jugaba en Newell's ese sábado, ese domingo, no me acuerdo bien, que la gente se metió por las canchas de tenis, tuvimos que suspender el partido para el fin de semana siguiente. Por eso va Fede en reemplazo mío, si no yo tendría que haber estado en ese auto. Nunca lo conté porque tampoco se dio la posibilidad. Este capítulo o lo que hagamos va a ir en homenaje a la memoria de Matías. Bueno, Federico, por suerte, estuvo en coma 3. Sí, pudo ser. Yo nací en ese momento y bueno, nuestra familia decidieron a mí ponerme Federico Matías, así que bueno, esto que salga va a ir en homenaje y en honor a la familia de ellos. Ya naciste con eso de competir, de que te gustaba ganar, te fuiste destacando. ¿Y dónde aparece esta posibilidad de que a los 12 años vos te tengas que ir de casa a Estados Unidos? ¿Quién viene? ¿Cómo aparece? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recordás? Bueno, ahí
Ya con 12 jugábamos el Sudamericano. Tengo una foto también con Maradona, que se lo mostré acá a los chicos en casa cuando Diego era técnico de Racing. Justo nosotros estábamos entrenando con Yayo Massa y David Albandián para el Sudamericano en Chile y estaba entrenando justo Racing, estaba Maradona, tenemos una foto, que vos eras así, está la foto también. Ya ahí era muy competitivo y como te decía, también jugaba al fútbol en el Centenario, entonces yo paralelamente jugaba al fútbol y al tenis, tenía la posibilidad de ir a probarme a Buenos Aires, había quedado en un seleccionado para ir a probarme a Boca y a otro club más, no fui a probarme. No iba a ir tampoco porque mi fanatismo por River tampoco ya de chiquitito era fanático enfermo y justo también había torneo de tenis, así que me incliné por el tenis y me termino inclinando por el tenis porque un deporte que dependía de mí mismo, los resultados yo quería ganar o perder yo, jugué toda la vida de 9 delantero, a lo mejor quedar descalificado todo un equipo por un gol que me pueda llegar a errar o no. Se jugaba también la gira COSAT, que obviamente iban los mejores clasificados de la categoría, yo clasifiqué para ir, que la gira COSAT arranca en enero, que se arranca en Venezuela y termina en marzo en Brasil y se juegan en todos los países de Sudamérica cada semana. Y ahí en esa gira estaba gente de Patricio Pey, la academia de Key Biscayne, donde Sabatini también dio sus primeros pasos cuando viajó al exterior con Patricio Pey. El convenio era que me daban $50 por semana para yo hacerme las compras, ir al supermercado y administrarme la comida. Yo ya tenía ahí 12 años para cumplir 13. Y bueno, y el entrenamiento no me lo cobraban y el día que yo firmara mi primer contrato yo devolvía toda esa semana $50 más el entrenamiento. Pero bueno, también había que pagar el pasaje. Me acuerdo que ahí en Venado también colaboraron, hicieron ayuda a papi y mami para que podamos juntar plata y poder pagar el pasaje. Y me acuerdo que viajaba con el cartelito de soy menor y te acompañaban. Pero estabas totalmente convencido y no dudaste nunca y te fuiste para allá. Obviamente con un montón de temores, me imagino, pero... Yo iba a la 496 en Venado, hice sexto y séptimo grado, no tenía secundaria. Para entrar al colegio, me había anotado en el taller Nazaret, tenía que rendir el examen de ingreso. Cuando yo estaba en la gira COSAT, no pude hacer ese examen. Me voy a jugar al tenis, ¿no? Quedé libre y ahí salió esta posibilidad también, que bueno, lo que te comentaba antes, y decidirme. Yo le dije a mami y papi, le dije me quiero ir, quiero probar, y si no me gusta, no me adapto, vuelvo y hago el colegio el año que viene, arranco un año tarde. Y así arranqué y después, bueno, fuimos al Mundial con Tony Pastorino. Eso en 14 ya. Eso Vos ya 14. Instalado en Miami, llegás allá. Volvía cada 6, 7 meses. Yo siempre lo cuento, obviamente con $50 por semana tenía que ir al supermercado, no existía el celular, no existía WhatsApp, no existía nada. Era fax, que era muy caro, o las postales, que vos iba a comprar las postales, las fotos de la ciudad donde estaba, iba al correo y después tenía el avión que era rapidísimo, pero obviamente que era mucho más caro, o barco que tardaba 3, 4 meses. Yo mandaba en barco y escribía toda línea finita, todo. Me acuerdo una vez de haber llegado a casa a los 6 meses, estar para volverme a Estados Unidos y recién llegaba la carta que yo había mandado hacía 4 meses. Ahí entrenaban polvo, cemento, No, competían, mucho cemento. Cemento, entrenábamos a la mañana. Calor de loco. Muy tranquilo el entrenamiento. La preparación física era nos dejaban donde arranca, los que fueron a Key Biscayne, donde arranca el puente gigante ese que hace entrar a la isla, de ahí hasta la casa donde vivíamos, eran 11 kilómetros. Había que hacerlo al menos en una hora. Más de una vez me había tomado el colectivo con amigos, con los Nastari, que tengo recuerdos, sí, estamos en el grupo de WhatsApp. Estaba Fernando González, también entrenaba con nosotros. Milagro Sequera, la venezolana también, que a Milagro le fue muy bien después en profesionales. Éramos varios. Y sí, ahí ya competía en Estados Unidos y también en las giras europeas. Y ahí, ¿cuándo llega tu primer, no sé, ahora se dice sponsor? Yo me acuerdo que vos tenías una marca de ropa Loto. ¿Eso cuándo llega y por qué? ¿Te destacás en un torneo? ¿Cómo ganás? Yo tenía Adidas, todo, ¿no? Pero... Yo tenía Adidas y cuando vi la gira con primer año, yo fui con 12, y que era segundo año de 12, fui a la gira europea, que me iba bien. Ahí Loto me contrata y después el primer año de 14 gano casi todos los torneos de esa gira. Cuando yo cobro la plata de Loto, ahí devuelvo toda la plata que tenía, firmo con Prince, también devuelvo toda la plata, o sea, todo lo que yo había acumulado de deuda, devuelvo todo. Y después ya cuando voy a la gira siguiente, voy a Estados Unidos, juego el Orange. El Orange, no, pará, se me mezcla. El Orange lo gano con primer año 16. El Orange, le gano a Feliciano López. Ese año termino bien
y ya me empieza a ver Adidas. Y el segundo año de 16, creo que gano la Bonfilio en 18, ahí ya firmo un contrato importante, Adidas le compra el Loto como el pase, pero ya ahí ya en ese interín ya me estaba yendo bien en todos los torneos internacionales. ¿Eso a vos te gustaba, te motivaba o solamente estabas concentrado y enfocado en los torneos? No, yo quería ser número uno vos del mundo en cada... Siempre vos enfocado en eso y, siempre quería ser no es que te cargaba de presión decir, che, me está mirando Adidas, uy, capaz No. que es el de Adidas. Yo quería ser número uno y ese era mi objetivo, y la verdad que me motivaba a jugar. Aparte, yo al jugar siempre con categoría más chica, con años más chicos y jugando con categoría más grande, me gustaban los desafíos. Yo me quería probar con los buenos para ver cuánto me faltaba llegar a nivel de ellos. Claro. Y cuando le iba ganando en el Avenir, que es un torneo más importante en 16, en un montón de torneos en 16, ya el Orange, bueno, toda la gira de Estados Unidos me motivaba. Ya después, cuando pasé con 16 a jugar 18, ya era importante, y cuando las marcas se te empiezan a acercar y a ver, para mí, haber firmado un contrato importante, poder dar la posibilidad de comprar la primera casa y dejar de que papi y mami alquilen. Mi motivación era esa, poder comprar una casa, después un auto, y yo invertía todo en el tener mejor equipo, entrenarme bien. No me obsesionaba con la plata, sino en ir cumpliendo los objetivos que yo tenía de chiquito, y por eso era muy aguerrido, porque no me gustaba regalar nada. Bueno, yo no te vi jugar, pero lo que me decían era que parecía como que los hacía sufrir mucho, los hacía correr para todos lados, si encontrabas el punto débil. Eras muy inteligente para detectar rápido eso desde muy chico. Yo ahora entro a internet, miro partidos, analizo con el gringo, bueno, con Charlie. Antes vos ibas a ver, vamos a la etapa junior, pero también aplica para la etapa que vino Junior después. era importantísimo, porque yo con todo lo que jugué en junior, después terminé jugando de grande. O sea, por eso muchos queman la etapa junior. O pasan a profesionales de una, y mi experiencia, la de David también. Vos fíjate, David con Federer, jugábamos con Federer, con Roddy, con Robredo, con Fernando González, con Ferrero, con Safin, jugábamos todos juntos. O sea, porque nosotros, al ser categoría más chica, jugábamos con Safin, con Fernando González, con Ferrero. Y después, cuando entraba al circuito, no era el respeto que yo tenía a Gassi, a Sampras, Herman, Gafelnico, Filipowski y todo eso, que yo lo miraba por la tele. Entonces, por eso es muy importante la etapa de junior, y más si le ganás. Entonces ya el respeto es diferente. Para mí fue muy importante esa etapa de junior. Tu primer año de junior, de sub-18, vos y David la rompen todas siendo primer año. David gana US Open segundo año 16. Yo después le gano a David la final de Roland Garros con primer año. Ahí ustedes estaban juntos. Yo estaba 2 del mundo en 16, con 16 yo termino 2 o 3 del mundo. Y David le gana a Federer con segundo año 16. Creo que era así, estoy convencido que era así, porque Federer era primer año de 18 y Federer nos llevó un año a nosotros. Claro, yo pensé que cuando vos ganaste Roland Garros, David ganó... No, David lo gana el año anterior. Y vos me decías de cómo leíamos, si veíamos partido antes, que no respondí. Yo a la mayoría a eso iba, ya los conocía de junior. Yo ya sabía cuál era su punto débil. Obviamente que después va evolucionando, va creciendo y va mejorando un montón de golpes, pero ya tenés una idea. Y después obviamente tenés que ver. Yo tenía esa facilidad de ver, de detectar por dónde venía, pero yo dentro de la cancha estaba muy concentrado en el rival y veía por dónde venía el juego. Por eso muchas veces uno, cuando está sentado, cuando me tocó de capitán, es diferente, porque vos lo ves, pero también tenés que adaptarte al juego y a la mentalidad y a la personalidad del jugador que está con vos en ese partido. Porque vos a veces le podés decir, y te pasa a lo mejor, che, ¿por qué no salís cruzado cuando salís? A lo mejor no la sentís, y a lo mejor yo, si le digo ese mensaje, le complico la vida y le genero un quilombo en la cabeza en un momento de tanta tensión terrible. Por eso a veces es muy importante el jugador leer. Che, saqué abierto, la erró. ¿Y por qué la erró? Y ojo, y a lo mejor tiene la mejor devolución de él, es cuando le sacás abierto y te sale fuerte cruzado. Y a lo mejor ese día no la siente. Entonces vos tenés que estar atento. Si tu entrenador te dice, che, salí al cuerpo, salí a la T, y nada, y vos tenés que estar atento también a ser receptivo, a cambiar un poco y a hacerte cargo, a hacerte responsable. No sacarte ojo, yo también me sacaba la responsabilidad cuando no me gustaba algo, la culpa era del entrenador, de la raqueta, del viento, de la pelota, del pique, porque somos así. Pero un jugador tiene que hacerse cargo de la estrategia que te dice tu entrenador, pero vos sos el que está dentro de la cancha y vos sos el que sentís. Primero, cómo está en tu golpe, cómo te sentís. Tu drive, tu revés, tu cruzado, tu paralelo, yendo para adelante, atacando, defendiendo. Y después, cómo
está el rival, porque cada día, está bien, arranca la gira de polvo, pero no es lo mismo jugar en Montecarlo que jugar en Barcelona. Uno la cancha rápida. O Madrid. O Madrid. Montecarlo es rapidito, la cancha espectacular, la pelota se pone más chiquitita, la sentí. A mí que me gustaba la cancha rápida. Después va a Barcelona y es otra cosa. Va a Portugal, a Estoril había un viento terrible. Tenés que ir adaptándote a eso, un poco semana tras semana. Y eso es lo que a mí me gustaba. Yo sabía leer, sabía por dónde venía y yo entraba con una idea fija de cómo plantear el partido, pero también te cambiaba a lo mejor en el primer game, te cambiaba. Primero veía yo cómo me sentía. Si hay humedad, la tensión es una cosa, si hay sol es otra cosa, entonces también tenés que ir adaptándote cómo están y con tus nervios. Como entrenador, que vos también me ayudaste mucho porque vos sabés que yo porque yo me remarcaba mucho los errores porque yo era una persona que no aceptaba los errores, yo eran 3, 4, 5 errores no forzados por partido, si hacía más de 5 me volvía loco, o sea, no aceptaba tener más de 5 errores no forzados. Y estaba muy pendiente en el error no forzado. Entonces vos me ayudaste también a entrenar y cuando seas entrenador a no remarcar tanto los errores porque te puede generar desconfianza y lo puedes tomar a mal. Entonces también tenés que adaptarte y aprender a eso, en cómo transmitís esos mensajes al jugador y sobre todo mi experiencia cuando fue de capitán de Copa Davis, que la tensión está a nivel máximo, los días previos no te sentís jugando bien, te sentís jugando horrible, está todo mal. Ahí uno tiene que tener mucha sensibilidad, que a veces no es más fácil, es mejor pocas palabras, pero precisa, sí. Y también participar al entrenador del jugador. Che, y llega ese Roland Garros, no sé si comparten habitación con David o no, pero estaban todo el día juntos. No, y con Pitu Salerni y David estábamos nosotros, dormíamos en la misma cama. Una cama de una plaza y media, dormíamos juntos. Supongo que también te habrá empezado a seguir mucha más gente, una noticia que un junior gane Roland Garros, a otro argentino, ¿cambia algo ahí? No, ¿sigue todo normal? ¿Vos te enterás después cuando volvés? Porque no sé si seguiste después para Wimbledon. ¿Cómo fue haber ganado Roland Garros? Yo haber crecido con David, que nos llevamos 12 días de diferencia, él del 1 de enero, yo del 13 de enero del 82. Crecer juntos, para mí, él me potenció y nos potenciamos. 100%. Porque si él podía ganar, yo estaba convencido, porque yo no me quería menos y él tampoco, en el buen sentido. Se ayudaron Crecimos mutuamente. Juntos. Cuando David, yo hacía con humildad, o sea, porque me subía de categoría entre los 9, 10 años hasta los 12, después David, cuando él desarrolló antes, me ganaba y era mejor de categoría, y en 14, 15 nos igualamos y ahí los dos fuimos por el mismo camino. Sí, juntos aparte. Y juntos, hicimos todo juntos. Ganamos el mundial, el sudamericano, todos juntos y nos potenciábamos y nos encantaba jugar juntos. Sí, después adentro se mataban, como pasa todo. Y nos quedamos, aparte nos conocíamos de memoria, era un partido de ajedrez hasta mismo después en profesionales. Yo creo que fue muy importante, David, en mi carrera, fue clave en mi carrera para estar convencido de que yo podía y nunca caerme anímicamente en creer de que podíamos. Y porque él gana, te digo, él gana el US Open, yo puedo ganar. Él gana el US Open, entonces mi objetivo era Roland Garros al año siguiente. Claro. Y juego con David, me acuerdo que festejo dándome vuelta, apreté el puño y ni festejé, no festejamos la noche, nada. Perdimos semi en dobles, que estábamos recalientes. Y ahí nos tomamos un tren a Módena. Saquen la cuenta, del tren yo justo tenía día, me habían dado un montón de ropa. Teníamos 3, 4 bolsos, más todos los trofeos de toda la gira que veníamos haciendo, porque la gira arrancaba un mes antes. Y después teníamos que ir a la gira de césped. Entonces nosotros, como no teníamos plata para tomar avión, ahorramos en ese momento todo, porque la asociación no tenía un mango. Nos fuimos en tren, 25 cambios de trenes con todos los bolsos. Dos hacían guardia, no uno, dos hacían guardia cuidando los bolsos para que no te lo afanen, cuidando a Pitu también, que también era más, creo que un año más chico que nosotros, no me acuerdo quién estaba entrenador ahí con nosotros, que no sé si era Gustavo, creo que estaba Gustavo Luso, estaba con nosotros. Y ahí nos fuimos a Módena. Y en ese interín, yo ni me enteraba qué pasaba en Argentina, claro, porque no podíamos hablar por teléfono, porque era carísimo, no sabías nada. No te enterás de nada. Ahí creo que recién salía Hotmail y en el Player Lunch nos enseñaban a cómo sacar mail, pero tampoco sabíamos mandar mail, no entendíamos. No, y papi y mami tampoco tenían. Bueno, y nosotros volvimos un mes y medio después, porque fuimos después con David, de la historia de Wimbledon. No, bueno, por eso quiero llegar ahí. Ya sé, boludo, pero pará. Vamos a Wimbledon, vos perdés en semi con Christian Ples. Me cagó a palos. Christian Ples, el gringo tiene una anécdota espectacular con Christian Ples. Algún día se lo voy a decir que la cuente. Contame qué pasa en semifinal con vos y David, que se confunden los horarios, ¿cómo fue? Ganamos los dos cuartos, llovía, creo que se juegan todos los partidos juntos ahí. Y jugábamos cuarto de final y semifinal ese mismo día. Vamos al vestuario, a mí me dicen 3 menos cuarto.
pregunto, pues yo no hablaba inglés, pregunto, che, 2:45. Y se ve que David entendió 3:15. 15 pasadas las 3, no sé, como algo así Ok, fue. entonces pará, ganaron cuarto y como llovió jugaban el mismo día. Jugamos el mismo día a la misma hora. Ok, yo no Capaz que sabía eso. llegamos en diferentes momentos, minutos después, porque ganamos los dos al mismo tiempo. Y yo me voy a Sí. preparar el partido para jugar 3 menos cuarto y David jugaba 3:15, 3:30, no me acuerdo cómo Maravilla. fue. Yo me voy, preparo el partido, Gustavo viene conmigo y él se va a mandar un mail. Él se fue a mandar un mail al frente, tenía que cruzar la calle a otro lado. Cuando llega al vestuario para prepararse, que está esperando el partido, ya habían pasado los 15 minutos. Y cuando llega a la cancha, Melsel le dice, no lo juego. Y así fue. David perdió por Por walkover la semi, pero bueno, después, dentro de todo, Hizo final de Wimbledon. terminó con bueno No. que ganaron el doble. Pará. Y nosotros queríamos volver. No queríamos jugar doble. Veníamos ganando el doble y la Pitu venía ganando también, en single y en doble. Podíamos jugar un partido más, por la noche teníamos vuelo, o si no, ya nos teníamos que quedar y jugar a la final y volver 3, 4 días después. Veníamos de 2 meses de gira. Claro. Ya nos queríamos volver, estábamos hinchados las pelotas. Imagínate, por David también estaba recaliente, se quería ir a la mierda. Nos queríamos ir a la mierda. Y la Pitu, no me voy. Quilombo, reunión en la habitación, no me voy. Y no me voy, y no me voy, Bueno, y no se fue. Y gracias a la Al Pitu- otro día, nosotros jugamos en una cancha que están todos los. Hay una cancha central ahí y hay un cartel gigante con todos los resultados de todas las canchas. Entonces con David, nosotros si ganábamos ese partido ya no nos podíamos ir y no podíamos dar boca, nos teníamos que quedar y íbamos viendo también el partido de la Pitu. La Pitu iba perdiendo, listo. No, David, vamos perdiendo, pero vamos despacio, vamos tirándolo de a poquito. Por la duda que le da vuelta, le daba vuelta, set iguales. Entonces teníamos que poner las pilas para ganar el set. Y después de vuelta, el tercer set no sabíamos si la Pitu iba a ganar o no, iba a ganar o no. Entonces nosotros íbamos pendiente con David mirando no papelado, mirando el resultado de los carteles. La cosa es que la Pitu fue ganando, ganamos y terminamos ganando el doble de Wimbledon. Y hoy fue uno de los mejores recuerdos que tenemos de haber ganado esa copa. O sea, vos vas a Wimbledon Sí, y está yo- el nombre nuestro ahí. Y nosotros nos queríamos volver, nada, somos dos tarados de la cabeza. Y tenemos la foto los dos ahí. Ganaron Wimbledon, si yo vi el cartel y eso va a quedar ahí No, y queda para toda la vida, para toda la queda para toda historia. la vida. Los argentinos ganaron Wimbledon Junior en césped, grosso. Nosotros jugamos el primer año junior, el segundo año no lo jugamos. Claro. No lo Pero jugamos ahí en el- y ahí pasamos, yo arranco el año 900, 800 y pico. Y a fin de año... ¿Te acordás? Pará, te cuento la ¿Te acordás del primer no, punto ATP? No, ¿No sabés quién es el primer punto? porque antes eran satélites. No es como. No eran sumados, tenías que jugar 3 semanas, 4 semanas para sacar un punto. No, Yo cuando saqué mi primer No, punto aparte, ATP. el primer punto es traumático. Para sacar, Por me eso. acuerdo, para sacar tu primer punto es traumático, te cagás las patas, todo. Pero no, la verdad. Yo me acuerdo que cuando yo saqué mi primer punto y salí por primera vez en el ranking, vos imprimiste la hoja. Por eso, en mi momento, como era, si vos ganabas un partido Future, te daban. Antes era que tenías que satélite, era más. No era tan sencillo como. ¿Por qué no podían imprimir? No había como cuando yo No, era ya niño, sé, no podían pero- imprimir, no había fotos, no había nada, o sea, nada. No me acuerdo cuándo fue, la verdad no. Pero bueno, Y pará, ahí no, te cuento arranca- la US Open. La US Open, voy, juego la quali, ese año juego la quali de US Open, fui con Alberto Sete. Ganás Roland Garros, en Wimbledon termina, no jugás más. Vas a US Open. Bueno, ahí empiezo voy a la quali de US Open. Cobro, voy a la caja, cobro en ¿Clavamos primera? efectivo. ¿Primera quali? Sí, rapidísimo, no se puede jugar. Flojo el mago ahí. Tengo la plata en el bolsillo, me quedo dormido en el bus, llegamos a Manhattan, ahí nos bajamos. Cuando hago 2 cuadras me doy cuenta que me había quedado toda la plata en el asiento. Llamando, perdí la plata, nunca más la encontré. Seco la billetera, perdí todo, no teníamos cómo pagar el hotel. Fuimos gratis a US Open entonces. No, que gratis. José tuvo que poner su tarjeta que pasó de pedo. Salió abajo, Sete. No, y nada, una historia de mierda. Pero bueno, son cosas que te van pasando, que te querés matar, no tenés un mango que te cagás de hambre. No, pará, y no te conté la que gana David del US Open, Pero el esa Junior. Yo me podía ir a Bariloche a quinto año con mis amigos de la infancia, que hoy son mi amigo Nico, Juli, todo ese grupo de Venado, que yo fui al Sagrado Corazón con ellos, de jardín hasta tercer grado. Si iban ese año, se iban a Bariloche. Y yo tenía la posibilidad de sumarme. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Decido irme a Canadá y a US Open a la gira Junior. Llego a Canadá, casa familia, 40 de fiebre. Chao. O sea, me perdí el viaje y no pude jugar. Y el US Open tampoco jugué, pues perdí en primera con Benetton, no me acuerdo. Pero bueno, después al año siguiente fui, gané Canadá, tengo la colección de la familia Celine Dion. Va siempre la familia a darte la entrega de premio de la colección de Celine Dion. Y ese año no me lo puede dar porque el ¿Qué marido... pasó? Yo vi un par de combas de Celine Dion. Digo, ¿quién Pues- mago escucha Celine Dion? Pará, y con David también ganamos medalla en los Panamericanos en Canadá. Tenemos varias historias con David juntos. Y bueno, después llega a fin de año la gira, la Copa Ericsson. Mi primera ATP de cuadro, paso en Mallorca,
la quali y pierdo como ya. Ahí ganó mi primer partido en ATP, en Mallorca, como se decía la ATP. Llego a fin de año y es cuando arranco la gira COSAT, que gano los 4 seguidos y ahí me meto 80 Eso era a fin de año, Gui, ¿no? Eso a fin de año. Los 4 Challenger, Los estamos 4 hablando. teléfono, estaban teléfono celular que yo tenía. Esa era la Copa Ericsson, que bueno, era la marca de celulares. Bueno, cuando fue la etapa acá en Argentina explotó por el aire, pues se jugaban en lawn tenis. Se jugaban en un tenis, se llenó de gente, con Berazategui la final. Claro, Fue ahí entran mis primeros recuerdos ahí yo empiezo a verlo, a ver competir, porque era la primera vez y ahí a mí me empieza a pegar también el tenis porque explotaban. Sí, todo, un tenis lleno. Un Challenger explotado y la gente ovacionando a mi hermano, ahí ya a mí se me empezó a distorsionar todo, no entendía nada porque obviamente él me sacaba 10 años y ahí empezás. ¿Y cuándo terminás ese año? Ya 80 y pico. te metés top 100 y ahí ya podés arrancar tu primer año de calendario entero de... Challenger en Brasil. Me acuerdo que Marcacho estaba afuera. Yo fui. Que vos no podías viajar porque no tenía el pasaporte, no me acuerdo. Sí, el permiso, sí, pero viajé. Marcacho, me acuerdo que en Brasil fue terrible, pierdo la final con Zareta. Casi gano los 5 seguidos, ahí me cortó la racha. Pero metimos final de Challenger en cemento. Y después Australia, gano mi primera ATP en Viña, Gastón. Me ves desesperado, te fuiste de loco. Ganamos ATP. Sí, Pero viajaste con poca ropa, ¿cómo es esa historia? Sí, eso me acuerdo, terrible. Al final viste toda la historia yo, loco. Viajaste Viajaste con poca ropa, no teníamos poca fe. No me tenía fe, viajé con 3, 4 remeras nada más, me tenía que lavar toda la noche cuando llegaba. Mago cabulero como la mojarra, ¿viste? Que hay cositas, tenemos cositas juntas. Porque no me llegaba, si la mandaba a lavar no me llegaba el otro día. No miento, si no llevé 2 o 3, me parece que eran 2 o 3, porque me acuerdo que no tenía remera. Le gano a Zavala en semi, durísimo, Gastón en la final. Calatrava creo que le gano en español, creo que le gano en cuarto. Primera ATP en Chile y festejás como Salas. Sí, como Sala. Ahí eso y mi primer future fue en Temuco creo que fue. Sí, el primer Challenger también, ¿no? Todo Chile creo. Todo Chile me parece que fue. ¿Y lo de Salas por qué nació? Porque fanático de River, nos dio todo en esa época. ¿Era la primera vez que festejabas así? No, ya venía festejando, en la Ericsson venía festejando. Verdad, que ya venía festejando en la Ericsson venía festejando así y bueno, ganás una ATP. Después pierdo con Gastón acá en Buenos Aires, que me gana él. Y después viene lo peor, hago semifinal en Monte Carlo con Guga. Semifinal, ya muy picante. Guga número 1 del mundo. ¿Superado ahí te sentiste? Sí, le jugué igual, pero no tenía... Pero vos en la previa... No, ya sabía, no tenía chance de ganar. ¿Por qué? Porque la velocidad... Estabas... No, físicamente. Físicamente te supera. O sea, vos a este tipo de nivel de jugadores que te debe pasar, son 4 winners que tenés que tirar. Sí, mantener una... Porque vos venís acostumbrado, vos tirás... Cuando pasás de junior a profesional es muy difícil porque vos en junior tirás una buena pelota y no vuelve. Y hay muchos errores no forzados. Errores boludos, errores junior como se dice. Cuando pasás a profesionales ya te vuelve y te vuelve. No ganás los puntos fáciles. Y cuando jugás con uno bueno, vos tirás una buena pelota y te hacen un winner directamente. O sea, con uno bueno, vos tirás una buena pelota y te quedás parado hasta que te acostumbras a eso y a la intensidad del peloteo, de la velocidad, cuesta. Con Guga me lo hizo sentir y los profesionales te lo hacían sentir, los buenos te lo hacían sentir. ¿Vos ya habías tenido una experiencia en Roland Garros? No, después yo con 18 años estoy 20 y pico del mundo. Yo pensé que te habían dado wildcard. Llego a Roland Garros. Sí, me dieron wildcard. Sí, boludo, vos te fuiste un año más adelante. Cuando Yo jugás con Kurten... Fue segundo, ya no era profesional. Vos eras segundo año 18 y te dan el wildcard por haber ganado Roland Garros Junior. Yo me acuerdo que me enteré en el avión, en la conexión, nos queríamos matar. Ahí está. Coria Kurten, dale. No, pará. Poco vamos a durar. El año anterior tenés razón, porque yo gané, con primer año 18, yo gano ¿En Roland Garros? paso, me dan el wildcard en profesionales, que juego con Wayne Ferreira. Bueno, entonces... Al año siguiente, primer año de profesional, yo estaba 20 y pico del mundo. 19 por uno no salgo clasificado y salgo a la bolsa y me toca Guga Kurten, número 1 del mundo. Sigue la gira y ahí en Stat me entero del doping que me ha dado, que la vitamina que me ha dado un metabolito estaba contaminado. De un anabólico, que no era anabólico, era un metabolito y era 8.2, lo permitido era 8.0. Nada, y ahí arranca todo el quilombo. Vos te dicen que te iban a suspender. No, sí, que ya estaba suspendido, tenía 2 semanas para presentar prueba
Yo no entendía de qué carajo me estaban hablando. Es más, yo veía que cuando llamaba a casa cada tanto que había algo raro, yo pensé que se había muerto la abuela, mi abuela que me crió. Cuando me dice, no, te dio positivo, me quedé tranquilo porque dije, no, no es nada. Sí, bueno, Pensé que estaba muerta la abuela. Y cuando vuelvo empiezo a enterar la gravedad del tema y justo... Claro, vos decías, es imposible, no me va a pasar nada no porque yo no pasa tomé nada. nada, no pasa Entonces, nada. cuando Pero ahora, cuando vuelvo me entero y ahí papi manda, cuando yo antes de irme a la gira de Europa, queda un frasquito con 5 pastillas arriba de la heladera. Eso papi lo averigua cuál es el mejor investigador, el número 1 de esa droga que me había dado a mí para mandar a analizar esa pastilla. Estaba en Londres, se manda la pastilla a Londres y ahí se detecta que tenía, que claro, tenía residuos, porque así, en los hilos cuando se hacen las vitaminas en un lugar central donde se hacen todas las cosas en Estados Unidos, o una de las tantas medicinas que hacen ahí, lo que entra al silo siempre agarra residuos de lo que estaba anterior, de la droga que se puso anterior. Puede ser para caída del pelo, para el cáncer, para cualquier cosa. Y ahí quedan metabolitos de eso. Y está permitido en Estados Unidos que tenga, sí, que no está en la etiqueta que está marcado. Pero a mí me cagaron la vida. A mí con eso yo demostré todo, contraté a un estudio psicológico de lo mejor del mundo, que eran españoles, para que vengan 2 semanas a Venado Tuerto, para que me hagan todo un análisis de mi personalidad. Me tomé un avión y me fui a Estados Unidos, al aeropuerto, al FBI, para que me hagan un detector de mentira, para que me trataran como un criminal. O sea, ahí sos un criminal. Me hicieron también durante media hora, 45 minutos, que fue lo peor de mi vida, eso es lo que viví, con todos los sensores para detectar a ver si yo estaba mintiendo o no. Terminé eso, lloré todo el día, me pegué la vuelta. Me hice el análisis francés, me traje francés a Venado, que 1 centímetro de pelo es un mero que vos consumís. Me hicieron 3 años, porque tenía el pelo largo, me hice 3 años para que salga todo lo que tomé durante 3 años. Hice todo, lo demostré, pero bueno, después llegué al juicio y la ATP me dijo, está en tu cuerpo. está en tu cuerpo, está suspendido. Claro, ahora veniendo acá un poquito a la actualidad, yo hasta la fecha, por todo lo que pasó este año, no hace falta que nombre los jugadores. Yo tenía entendido bueno, por lo que pasó y por lo que le pasó a un montón de jugadores que fueron suspendidos, es que si la droga o la sustancia, como se llame, estaba en tu cuerpo, era responsabilidad de uno. Bueno, ahora creo que con estos precedentes que se van a marcar, va a cambiar todo, porque vos llegaste a demostrar que estaba contaminado, igualmente te dijeron la droga está en tu cuerpo, fuiste. Te dijeron, No hubo chance, fui al juicio al pedo. Yo me pierdo un año, yo termino el año, yo estaba 23, 24 del mundo cuando me suspenden y termino el año 34. A mí a día me respeta, la verdad que se portó muy bien, porque yo, si no me hubiesen pedido, yo tenía el derecho a pedirme todo lo que yo había cobrado los años anteriores. Después vino otra marca, me dijo, te pagamos, me daban mucha guita y yo dije, no, yo voy a respetar a la marca porque siempre se portó bien conmigo. Ese año no cobré nada, pero me respetaron a 1 año más de contrato cuando se venciera. Y con la raqueta también lo mismo, me dijeron, si vos terminás el año que terminás el mismo puesto, cobras todo. Terminé 35, no cobré nada. No, 35, fui a parir así, pero bueno. Pero también, o sea, dentro de todo se portaron bien porque me mantuvieron a mí. ¿Ahí hay un quiebre en tu personalidad? 100%, porque yo tenía 19 años, venía así. ¿Pero en qué sentís? Ay, que perdí, ya Además de perder un año, del ya estrés. está con bronca, con odio. Yo después descubro también que los trainers en ese momento había vitaminas, complejos vitamínicos que te daban. Investigué dónde venían todas esas cosas. Después hubo un montón de suspendidos. Hubo, creo, un suspendido, no me acuerdo quién fue, que lo suspenden y después lo habilitan de vuelta, le sacan la suspensión. Después fue un momento que hubieron un montón de casos que estaban ahí a ver qué pasaba. Y claro, yo mientras seguía con el juicio. Ahí hay un quiebre que grosso. Mucha gente no sabe que yo entre medio de gira y gira me tenía que ir a Estados Unidos a declarar. Bajo juramento, declaraba en New Jersey y me volví a la gira a Europa y seguía con la gira y yo con todo eso en el quilombo en la cabeza mientras jugaba, que en ese momento también yo me estaba yendo bien. Yo en ese momento, bueno, mi entrenador cuando me da positivo era Franco Davín, yo ahí termino con él. También estaba que yo toda la poca plata que tenía la quería invertir en mis abogados y en la investigación. Él me reclama que devuelva toda los premios que le correspondía. La verdad que eso también fue doloroso, no fue nada agradable. Así que nada, fue un momento duro, pero bueno, arranqué de cero.
después uno va viendo quién es quién en el, Claro, los que te soltaron la lo que te mano. soltaron la mano, los que te soltaron la mano, los que te acompañaban, los que estaban ahí apoyándote y acompañándote en momentos tan críticos. Y así siguió la carrera y después una vez que terminé con el juicio, como que creo que fue como 5 años después, amenazas de muerte, tuve un montón de amenazas en el medio. Yo me acuerdo también que tuve que firmar a la gente que estaba en el cuerpo técnico mío, sobre todo una persona que me pidió que firmara para para testificar a favor, para que yo no lo hacía responsable él de nada, si no, no me firmaba él, si no salía a favor mío. Entonces yo también, hay un montón de cosas detrás que la gente no sabe, que también yo tenía que convivir el día a día en el vestuario, todo eso, viéndolo así, no fue un momento agradable, y con esa persona yo hoy que no es la única persona que durante un montón de años no saludaba, y ahora me da lo mismo saludar o no, pero era la única persona que nos saludaba en el circuito. Che, y después vos volvés de cero, arrancás. Yo me voy a saltar a 2003, que siento que es el boom tuyo, pero... No, yo vuelvo ahí, no me acuerdo si 2003 fue es el boom. 2002, el año anterior vuelvo. Mi primer torneo era Miami, jugué un challenge antes de Miami. Y antes de jugar el partido a la noche, tarde, me llaman porque querían hacer doping. Ya me dio, tuve que morfar, que me hagan doping, demostrar que no había tomado nada, y después nunca más en mi vida, obviamente, no tomé jugué enfermo, con fiebre, todo, y no tomé nunca más nada. Y ahí arranco, y ahí empiezo a perder todos los puntos. La semifinal del ATP de Viña, Claro, empezaba a defender. la semi de Monte Carlo, empiezo a perder todos los puntos, y de 30 y pico me fui como al 250. Que ese año termino 35, yo arranqué 34 y termino 35, fui recuperando todos los puntos. Pero ¿Eso que ha sido 2002? 2002. Ya no es el camino que uno recorre, ya no es Sí, no fue de forma natural, ya fue... tranquilo, ya empezás a desconfiar de todo el mundo, la gente que te rodea. ¿Vos ahí te aislaste? ¿Eso sentís que te cambió en la personalidad? Sí, todo. Te aislaste, empezaste a tomarlo como un laburo y... Sí, no, porque no es lo empezaste a mismo, desconfiar de todo. el recorrido que uno hace es clave. El recorrido que porque uno cuando yo iba teniendo buenos resultados no era feliz. No festejaba, no era feliz. Mi cabeza estaba en obviamente, ser número uno en el mundo, y a su vez en lo que yo tenía que ir a declarar y ir hasta el final para sacarme ese tema de encima del doping. Yo internamente quería resolver ese tema. Resumiendo, termina el coso y me terminé retirando, ya después la cabeza no me da para más. Pero pará, el 2003 la rompes toda, pará, contame un poquito de 2003, boludo, que ganaste un montón de cosas. ¿Qué ganamos en 2003? Vamos. Bueno, sí, ahí ganó los tres ganamos? 2003, boludo, seguidos. ganamos, filmamos el auto, una locura. 2003... ¿Ese fue tu prime? ¿Cuál fue tu prime? No, 2003. Porque ahora el piberío dice el prime. ¿Cuál es tu prime? Después ganó los tres torneos seguidos en Pueblo de Arillo, llevaba como 30 y pico partidos. Porque ahí yo, que conviví con un montón de la legión, porque algunos son entrenadores, otros siguen vinculados al tenis, me decían que los jugadores en el vestuario en Monte Carlo, por ejemplo, debatían cuántos games te iban a hacer los rivales. ¿Eso vos lo supiste antes, lo supiste después? Lo sentí, yo entraba a la cancha para recontra cagar los pelotazos al rival. Y como decía al principio, ¿Pero vos llegaste a disfrutar eso? ¿Disfrutabas de decir, veces, no me pueden hacer un punto? No, y a veces yo veía el cuadro, como te estoy diciendo esto, me pasó al revés también. O sea, no lo estoy diciendo agrandado de cosas, porque ver el cuadro y decir... me tengo fe con esto. En semifinal tengo partido duro. Entonces yo entraba, y no es que me presionaba y jugaba mal. Sacaba lo mejor de vos. Sacaba lo mejor de mí porque yo quería, y aparte, en la época nuestra, no salíamos adelantados. Claro, te tenías que cuidar físicamente, tenías que ganar, mientras más rápido ganabas, mejor. Master 1000 era final a 5 sets y tenía un solo día de descanso. Yo pedía jugar, si podía jugar el lunes a las 10 de la mañana, lo pedía, para poder tener a la tarde libre y al otro día libre. Y después el miércoles, jueves y viernes pedía jugar el primer turno para poder descansar todo el día, porque terminaba reventado. Yo cada partido, por más que fuera como fuera, terminaba cansado. 2003 perdimos la final con Moya acá en Buenos Aires, que estabas todo apoyado. 20 años, 21 años, hacés final de Monte Carlo, ¿qué sentías? ¿Estabas contento? ¿Estabas quemado? Sí, pero estaba con ese tema en la cabeza. Ahí era como, pero vos querías ganar, o sea, no es que decías, che, hice final, porque hoy yo creo que un pibe de 20 años hace final de Monte Carlo, en un camino tal vez lo que volvíamos a natural, bueno, firma en cualquier lado. Ganó Hamburgo y ahí arranca la racha. Ganó Hamburgo. O sea, con 22 años, 21 años. Semifinal de Roland Garros. ¿Ya eras el mago ahí? El mago me pone Alfredo Bernardi, el Diario Nación. La final de Roland Garros con David, el torbellino de Unquillo y el mago Venado. Viene desde Junior, eso es el mago, ok.
O sea, el mago Alfredo me nace... pone, Alfredo, periodista de La Nación, en ese momento trabajaba, me pone... El mago nace en Junior en Roland Garros. Sí, bueno, y ahí hago semifinal en Roland Garros, que pierdo con Berker, Con Berker, claro. que gana Ferrero, que para mí, si yo hubiese ganado ese partido, Claro, hubiese jugado esa final ya de hubiese Roland ganado. Garros, yo ya me hubiese sacado ese tema de haber jugado un Grand Slam y al año siguiente a lo mejor hubiese preparado de frente. Pero el año siguiente cuando juego con Gastón, la gente dice con Gastón, yo con Gastón no tenía drama, el tema era con su entrenador, que yo tenía ahí algo especial por todo lo que te había dicho anterior del tema del doping. Era una energía, o sea que estaba ahí. No, con Gastón yo nunca tuve un problema, nunca... Está bien, discutíamos. Pero Sí, había rivalidad, bueno, sí hubo. Había, pero nos respetábamos, Sí. porque él me respetaba a mí, yo lo respetaba a él, nos potenciábamos los dos, había un respeto. Chocábamos porque éramos diferentes, sí, pero porque había un tercero también de que no... Sí, tal vez que no acompañaba Que para... no acompañaba para que nosotros Bueno. tengamos un buen... O sea, 2004 ganás Buenos Aires. Después de esa semifinal, yo 2003 es que hago Stuttgart, que está el auto en casa, Stuttgart, Meté 3 ATP seguidos. Stuttgart, Kitzbühel, pero la final a 5 sets, Stuttgart, Kitzbühel 5 sets, Sopot, que también ahí pierdo 13, 14, 15 games por torneo. Y trajimos el auto acá. El auto, los 3 torneos. Gano Basel ese año, fin de año. Ah, esa es increíble. Ese es el título que a mí me quema de mi hermano. Que el loco haya ganado un ATP 500 en Indoor Hard. Ese a mí me Pasan explota todos la los cabeza. Me explota la cabeza que haya hecho final de Miami. Ah, ese final de Miami, ¿verdad? Y- 2003. Y quiero el torneo morir. que nunca en mi vida hubiese imaginado ganar, lo gano en el trofeo. Voy a París, Bercy la semana que viene, vamos al teatro con Vittorio Selmi, Federer, Luli, Mancini y yo, los cuatro, a ver, no sé, El Roger. no sé Como por yo qué me caí. junto con vos, este se junta con Federer. No sé- Vos entendés la mala leche que tiene la mojarra. sé por qué Filmalo, caí. hacer un primer plano, este loco. Yo me tengo que ir. Con este loco me tengo que ir. Dale. No sé por qué caímos al teatro. Ah, porque había un argentino, me parece un crack, un fenómeno, y vamos a verlo. Claro, porque era un argentino que la rompía todo. Y le digo, Roger, no me dieron trofeo. ¿Cómo que no te dieron trofeo? Agarró el teléfono, era de noche, llamó, y él no sabía porque no lo había ganado. Vamos, y ya te lo ganamos antes que No, Roger. bueno, Tomá, no se Roger. paraba, después no paró de ganar. Llamó quejándose que no había trofeo. Y creo que ahora después, a partir de ahí, o al año siguiente, había trofeo. Había un chequecito. Bueno. No es importante. Pará, Una mojarra de agarré leche. un cartelito ahí de David. Me dio unos habanos impresionantes. Eso Al sí, mago fue. dale el trofeo a mí. Me dame agarré que- una remera y un cuadrito. Venado y tuerto 2004, ¿sabés qué, no? ¿Sabés cómo comíamos ahí, no? Después ganó Buenos Aires. Pero pará, Buenos El Aires, polo. pero es Al año uno de siguiente. los mejores, no sé, ganar Buenos Aires, no sé, estadio explotado, la Legión explotada, lleno el tenis para mí en un momento impresionante. No, y creo que le ganó a David. ese Le año. ganaste a David, boludo, A el David partido o a 7-6 Gastón. en el tercero, le Ese ganaste, ese año fue le ganaste a como- Gastón, le ganaste a David, le ganás a Moya que te había Chucho, ganado la no. final. No, semi juego con Gasquet, boludo. Que dentro de todo, como venía el cuadro, lo pedía Gasquet, porque de todos los partidos que tenía anterior, Gasquet Le era... ganó la mojarra a que no le va a ganar el mago. Tampoco nos agrandemos, No, fue impresionante ese torneo. Aparte yo tenía buena relación con los cancheros, me regaban la cancha como yo quería. Si la quería más lenta le ponían más agua entre set y set. Si la quería más rápido le tiraban menos agua. Milardista. 100%. Después voy a ganar Monte Carlo. Ese sentido. Desgarrado, ahí está, juego con Schüttler, que me desgarro el abdominal, tengo que cambiar cambio el movimiento de saque, gano a Schüttler. No puedo Caminando. no puedo jugar a Barcelona y vuelvo a Hamburgo, que me gana Roger en la final, me corta ahí la racha él. Con Roger 5 set, estamos parejos, siento una molestia acá en la pierna, pero no te miento, bajo apenas la intensidad y me recontracabó a palo. O sea, no fue excusa esto, nada. Bajé un poquito porque yo quería ganar. ¿Cómo le una jugabas a Roger? a Roger? ¿Cómo saliste a jugarle a Roger Federer en Hamburgo? Roger, la mejor derecha de él en ese momento era derecha invertida, paralela, que picaba y se levantaba, y era impresionante, y te jugaba el aicito acá. Siempre te tiraba el aicito de allá acá, y vos ahí yo tenía que practicar o salir paralelo rápido y cubrir la red, o trataba de jugar al revés, que era en ese momento Sí. su golpe más flojo, por eso jugaba mucho con slice. Y tiraba revés, él tiraba revés, no tiraba revés No, paralelo, era trataba de flojo. invertirse para Él sacarte se metía, tiraba mucho, por eso te decía, cuando vos le atacabas, le encontrabas el revés. el revés, él te tiraba el lacito acá, cosa que te agarraba a mitad del camino, y si no sabías volear bien, te hacía un nudo. Y si vos salías a la derecha, te salía cruzado para allá, o la derecha que tenía invertida para allá, era impresionante. Y partido puntos largos, o sea, buscarle, yo que trataba de hacer, abrirlo por derecha para encontrar- generarle hueco al revés. Por eso Nadal lo volvía loco con esta zurda que picaba alto, y para él de allá atrás no era fácil bajarla,
porque encima de la bajada y le encontraba con el mejor golpe de Rafa. Bueno, yo tenía porcentaje alto, era de los mejores, porcentaje alto, o sea, y bien colocado. Y él sacaba fuerte y bien colocado. No era de los que más fuerte sacaba, pero te sacaba muy bien colocado y ahí te dominaba el punto a él después a su manera. Bueno, y ahí viene Roland Garros, decir que te afecta, o sea, porque después vas y también venís. No, bueno, ahí bien, fueron, muy bien. en Hamburgo, ahí fueron medio de Argentina, sacándome fotos, haciéndome Llegás nota. ¿Llegás súper candidato? Después me decían la nota, me decían, no, esto es para cuando gane Roland Garros. O sea, las notas que me hacían ahí eran ya, o sea, ya ahí, yo tenía 20, no me acuerdo cuánto, 21, 22 años. ¿Roger sale de 1 y vos salís de 3? Pierde con Lucho Horna, me parece, Roger ahí. ¿Vos salís de qué, de 3? Bueno, ahí con Roger nos estábamos peleando el número 1. Yo sabía que ese año no iba a poder quedar número 1 del mundo, pero Roger defendía Wimbledon campeón y final de US Open, no me acuerdo, o campeón de Australia. O sea, yo sabía que en Australia tenía chance de ser número 1 del mundo. O sea, yo tenía una segunda mitad de año buena. Y por eso ese partido, esa final de Hamburgo, nos jugábamos por la diferencia de puntos, porque yo ahí, y si a mí me iba bien en Roland Garros, que pierdo final, porque si ganaba, le sacaba en el race, en la carrera de campeones, le sacaba un buen trecho. Y ahí cuando me rompo el hombro con Moyá en cuarto de final, que se hablaba que era una posible final, yo me acuerdo de ser chico, que juega, no me acuerdo por qué juegan en la Susan Lengel. Se suspende el partido 2 o 3 veces, la cancha pesada, empiezo a sentir una molestia acá. Me acuerdo que a mí viene Fabián Blenchino y nos dice que vos habías sentido algo en el hombro. Y una radiación que sentía y pensé que era la humedad o la tensión, puteaba porque le da la tensión y bueno. Y ahí fue empeorando el hombro y nada, bueno, y pierdo ahí la final y después ya el hombro. Pará, y después vas y haces, tampoco la entiendo esa. No, nunca gané un partido en césped. Se me explota la cabeza que vas a hacer una final increíble, hacer una final en césped, no puedo creer. Me gano aquí a Grosjean. Final en césped. Y pierdo con Lodrá. Hertogenbosch. Yo tenía el labrum y se me estaba despeluchando el tendón del bíceps, que ese era el dolor que yo sentía, no esto que tenía el hueso desprendido de las 11 a las 2. Yo sentía el dolor fuerte acá. ¿Cuándo te operás vos? Antes de US Open. No, juega a Canadá, pero pará, yo voy a Wimbledon. Creo que ese año se me suspende el partido sacando para partido, creo que era 2-1, 30-15, 5-3, ponele. Se me suspende el partido por lluvia. Martes todo el día lluvia, miércoles, o sea, lo jugué el partido 25 millones de veces. Vuelvo el jueves y jugué, a ver cómo sacaba. Saqué y gané ahí enseguida. Y después creo que pierdo con Roddy. Y después no puedo jugar más por el hombro, que me duele cada vez más. Voy a Canadá. Creo que pierdo con Lucho Horna. No me encontraban el problema porque las resonancias que yo me la hacía con el brazo así. Y después Cotorro me dice, anda a Argentina y hacete la resonancia así. Cuando me hago la resonancia así me sale que tengo el hueso desprendido. Y ahí tengo todo el quilombo y me tengo que operar. 6 meses mínimo de recuperación. Y yo en 3 meses estaba jugando en el máster en Houston. Nos saltemos la parte de, bueno, que le ganás a Agassi. ¿Es verdad que Agassi se acerca a vos para pedirte o para saber cómo entrenabas porque él quería ser igual de rápido como vos? ¿Cómo es la historia con Agassi? Agassi cada 2 meses me preguntaba, excuse me, me decía una pregunta, ¿cuánto pesás? 66, 67, 67 y medio. 1, 2, 3, a la cuarta vez lo agarro a Gil Reyes y le digo, Gil, vení. Le digo, ¿qué le pasa? Que me pregunta todo el tiempo cuánto peso. Porque vos al pelado no tenés más a decirle. No, pues decía, no, porque me preguntaba y se daba media vuelta y se iba. Me preguntaba y se iba. No me daba apareció el respeto de Dios. O sea, Agassi, para mí el chino ríe de Agassi eran Dios. Me dice, vení, sentate. Nosotros 2 veces al año nos juntamos en la oficina. Yo llevo todo el informe de cada jugador, de físico, de cada golpe, lo mejor de cada golpe de cada jugador, de cada superficie, bla, bla, bla. El entrenador, no me acuerdo quién en ese momento también, y Andrés lo mismo. Entonces los tres presentamos todo lo que pedimos que hay que presentar y después analizamos y después discutimos que lo mejor y Andrés saca lo mejor, a ver qué puede copiar él para adaptarlo a su juego. O sea, una mentalidad, el tipo ya había ganado todo, ya era grande y quería seguir siendo el número 1 del mundo. Y me dice, Andrés tiene una obsesión que me vuelve loco a mí, a Gil Reyes me dice, que quiere pesar como vos porque él está obsesionado con tu velocidad y tu coordinación. No entiende cómo sos tan rápido y llegas tan bien parado a cada pelota. Y una discusión que tenemos, pues yo me decía Gil Reyes, Andrés, no seas cabeza dura. Nunca vas a ser rápido y coordinado así como él. Como él tampoco va a tener la potencia que tenés vos. Agassi antes de jugar iba 110, 120 de pecho, y se iba a la cancha. Un animal.
Entonces, no, y por eso me preguntaba todo el tiempo. Y yo con Agassi las veces que había jugado nunca había llegado a la hora. Siempre me ganaba en 45 minutos, 50 minutos. Yo caminaba despacito para ver si podía llegar a la hora, hacía tiempo. Y lo respetaba demasiado, porque era mi ídolo. Y en ese Roland Garros, Luli Mancini arregla un entrenamiento, entrenamos en la cancha 1, que no existe más. Peloteamos los últimos 10 minutos games, de vuelta. 1-0, 2-0, 3-0 él, y Luli Mancini me dice, ya te rompe los huevos, estás entrenando, sacate ahora, jugá. Bueno, empiezo a jugar, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, le perdí el respeto. Termina el entrenamiento, sale el sorteo, nos terminamos enfrentando en cuarto de final, arranca el partido, creo que iba ganando yo fácil 6-4 primer set. 4-1 arriba creo que iba. Y me empiezo a respetar de vuelta, 4-2, 4-2, pierdo 6-4 en 2 minutos. Cuando yo estaba sentado, creo que cuando miro así a la tribuna, la cara de Luli, o sea, ya Luli le conocía la cara que tenía, ya entendí todo con esa cara, diciendo dejar romper los huevos, dejar respetarlo, y bueno, y ahí me solté, y en mi vida tiré tantos reveses paralelos y tantos drops. Yo creo que fue el mejor partido mío de reveses paralelos y drop. Que aparte en Roland Garros y en Monte Carlo eran los lugares que más sentía el drop por la pelota, por no sé por qué. Y ahí nunca más quiso entrenar conmigo. Nunca más quiso entrenar conmigo porque él dice que en ese entrenamiento yo le perdí el respeto. Y él cada entrenamiento jugaba como competía. O sea, no te entrenaba nunca a media máquina. Porque no quería que pase lo que pasó conmigo. De que yo por un entrenamiento le perdía el respeto, y a la hora de jugar yo aprendí de eso. De que cada entrenamiento, como alguien te puede perder el respeto o decir, che, le puedo ganar. Entonces hay que entrenar como se compite. No, te quiero preguntar del drop, ¿de dónde nace? ¿De dónde siempre lo tuviste incorporado en tu juego? ¿Lo fuiste perfeccionando, lo entrenabas? Porque es algo muy característico de tu juego. Y bueno, la gente cuando me ve el pasaporte me pregunta algo con vos, están muy relacionados los recuerdos al drop o a ese... Y la fatality. O a ese golpe que La creo fatality. que lo pones vos, o no sé si es muy fuerte si lo inventaste vos, pero bueno, lo utilizabas mucho, la Magara tiraba un drop y tiraba un slice. No, las dos. Esa, amagar a tirar un drop y tirar el slice. Yo cuando veía tirar, armaba antes a propósito, y cuando veía que hacía el primer paso le tiraba el slice cruzado para allá. Y si él llegaba, le tiraba el drop. ¿Eso lo estuviste desde paralelo. chico, el drop? No sé, te sale como la coordinación. Agassi me decía la coordinación, y yo decía, yo era un vago de mierda. Yo nunca entrené, nunca me maté físicamente, que después lo terminé pagando cuando pasé a profesionales. Con las lesiones, con los desgarros, adaptarte después al ritmo de profesionales. Si vos no tenés una buena base, si no le metés nafta, un buen entrenamiento, alimentarte bien y descansar bien de chico, lo sentí. Yo era un vago, yo nunca entrené la velocidad y la coordinación. Cuando te entrenás firme, que empiezo a entrenar con Trevisan, que él fue el que me cambia mi cabeza, que me decía que yo era una Ferrari con un motor de Ferrari en un fitito. Y ahí es cuando empiezo a entrenar fuerte, y ya la potencia en los cuádriceps sobre todo me daba esa potencia para yo moverme rápido, y ahí yo sí me sentía de que a mí físicamente no me iba a ganar nadie. En polo yo sabía que entraba, yo no me permitía de que físicamente me ganaran. O sea, si yo no respondía con el tenis, yo sabía que yo estaba tranquilo de que podía jugar un montón de tiempo y que se le iba a hacer difícil a los rivales ganarme físicamente. O sea, el drop entonces sentís que fue No, y algo el más drop natural. El drop fue ¿Lo llegaste a entrenar? No, y después lo entrenaba, obviamente yo lo entrenaba, pero no era que lo entrenaba 100% y me enfocaba en eso. Pero sí, yo entrenaba la jugada y drop, jugaba para allá y drop. Y mi objetivo... ¿Mejor drop de drive o revés? No, de revés no tenía, no sabía. Tirá. De drive, aparte... Ah, ese lo heredé yo. A mí me gustaba tirar el drop, mirá, 1 metro adelante de la cancha, o de la línea, o 1 metro por adelante. Y siempre que el jugador no esté cómodo. Y si lo tiraba invertido, mejor, porque mi objetivo era que picara y se vaya para allá. Ahora lo podés mostrar. No, que voy a mostrar, ahora se me queda la mano. Yo hacía como un movimiento así, entonces yo le daba con el efecto que pica. Y en el partido cuando jugaba con Zabaleta en la Susan Lenglen, con Anchik en la Susan Lenglen, con Moyá, estaba la puerta ahí, en la Susan Lenglen, en las camas estaba la puerta ahí. Y yo me estaba obsesionado con tirar drop y que vaya para la puerta. O sea, para perfeccionarme yo, para tirar el drop, para que sea perfecto, que picara y se vaya para allá. Y cuando estás con confianza, te sale. Después cuando estás con confianza, puedes tirar cualquier cosa que te queda, o sea... Pero nada, pero el drop... Queda pegado en la raqueta. No, el drop yo lo tiraba también porque yo también me sentía confiado en la derecha, en repartir. Muchas veces yo no trataba de definir en esa pelota, sino ganarte en la segunda para desgastarte físicamente. Cuando estás con mucha confianza me podía permitir eso. Yo te abría para allá, a mí me gustaba tirar mucho las pelotas invertidas, cortitas, cruzada, o del fondo también te jugaba pelotas cortas
para obligarte a vos a dar ese primer paso, segundo paso dentro de la cancha, y si vos no me salías bien, yo te salía para atrás, rápido. Si me iba a la red, tiraba paso. Y si tiraba la red, te tiraba passing cruzadito, o si me abrían para allá, usaba mucho el slice de drive para que, si no sos un gran voleador, cuando te tiran slice es muy difícil volearla porque te queda en la raqueta. Con Geman evitaba llevarlo para adelante, era al revés. Yo vi varias veces el partido, no entiendo cómo lo zafamos ese partido. Con Filipov en Roland Garros. Te pinta el primer set, jugás corto, te caga a palo. Bueno. Y después no te puede ganar más un game el flaco, es inentendible. Creo que es set 4-2 Sí, y terminás 6-4, 6-0 y vas 4-0 y se te complica. Pero con él era diferente, yo con él tenía que evitar que vaya a dar, entonces yo jugaba más pelotas altas, mucho ángulo, yo usaba mucho ángulo de revés sobre todo y después te sacaba rápido por allá. Y a lo que iba con el drop cuando lo tiraba. A mí me gustaba mucho, primero te tiraba un approach para un lado, capaz que después te repetía, después capaz que te tiraba para otro lado y después tiraba el drop. Entonces para que el rival tampoco supiera dónde iba la pelota, para que no esté tranquilo en movimiento. Entonces ahí yo sí podía tirar el drop para sorprender. Pues si yo tiro todo el tiempo drop, el flaco automáticamente se te viene. Y ahí también te usaba amagar a tirar el drop y cuando se me venía te tiraba el slice a veces. Entonces ahí yo le hacía el nudo. Y me sentía seguro también cuando lo traía para adelante con los passing que yo te trataba de pasar en 2 veces, no en una. Aparece en el 2005 que es la explosión de Rafa. ¿Vos cuándo empezás a escuchar sobre él? No, ya. ¿O cuándo te da? Vos hasta ahí Yo te... le gano el año anterior, que lo gano el año anterior. Le ganás vos en Monte Carlo. No, mucho más, creo que antes, ¿no? Monte Carlo con 16 tenía. No sé, pues ya ahí... En 2003 le Ya ganás. ahí él se ve que venía. Bueno, pero vos seguías siendo muy firme en polvo de ladrillo. ¿Cuándo te das Bueno, pues cuenta? yo sabía que mi Roland Garros para ganar la oportunidad era el 2004. Yo ya sabía que después iba a tener, ya después venía. Venía, pero no venía tan fuerte como No vino venía después. tan fuerte, pero se veía. Porque vos jugás- Él ese Roland Garros se lesiona, estaba con un problema de pie. No Vamos a 2005 que tenés las batallas con él. Él la primera batalla la tengo, él me gana a mí en Monte Carlo, la La primera final de Monte Carlo. Vos, Le gano 6-0 el tercero, creo, después me gana. Pero vos bueno, ¿te sentís superado ahí ya por él? llovía, la lona estaba mojada atrás. Sí. Y yo odiaba que la pelota se vaya para allá mojada porque la pelota se me ponía más pesada. Yo quería con él, por más que él tenía buena aceleración, yo quería jugar con gancha rápida porque yo usaba la velocidad de él. Yo no hacía fuerza. En cambio, con la pelota pesada, yo no le hacía daño a él. Sentía que no lo podía mover. Y él, la pelota a veces se mojaba a propósito para que la pelota sea más pesada. Lo hablé con Rafa ahora en la Olimpiada, lo hablamos de ese partido. Y digo, bueno, primer Master 1000, va a estar cagado. Yo ya había ganado, había hecho final. Estaba bien. Final campeón, o sea, para mí era favorito vos. Yo venía final, campeón. Sí, yo sentía lo mismo. Ah, ok, esa era mi pregunta, si te aparte sentías vos favorito. Todo, le digo, le tiro, yo acá soy Tiro local. la camiseta. Le digo, ponele que la final es la 1, le digo, bueno, yo a las 10 de la mañana ya tengo que estar entrado en calor, esperarlo cuando él llegara al club, ya me viera concentrado en el vestuario. Listo, armamos todo así. Llego y ya él ya estaba terminando la entrada en calor. Me mató. Ya ahí dije, ya está. Ese pendejo está en otro nivel. No, ya es otra mentalidad. Corriendo en el vestuario, acelerado, metido en la cabeza. Se te metió en la cabeza. Ya me tiró toda la confianza, la camiseta, todo. Así todo, bueno, fue partido parejo. Me ganan 4. Me ganan 4, me gana bien. Y vamos a Roma. ¿Qué cambiás vos ahí? Que la cancha era más rápida. Te sentías más cómodo. Yo en Roma nunca había ganado partido, no me sentía cómodo, creo que no había ganado partido ahí. Odiaba jugar ahí porque sabés que es rapidísimo. Es rápido, sí, no te pueden cagar patinar, a palo. No, pero no podés Sí, afirmarte. Ya ahí estaba prohibido, culpa mía, usar zapatilla de polvo de ladrillo. De césped, vos usabas de césped. Yo usaba la de césped, En polvo de ladrillo. en Roland Garros, no dejan usar más. Yo en esa semana puteándome como siempre, tarado, yo era un tarado de la cabeza, un tarado, nunca disfrutaba yo, siempre me faltaba algo insoportable, puteándome con mi preparador físico porque decía que me sentía descoordinado. Yo después veo los puntos y digo, no puedo Sí, creer. igual eso es algo de los, No puedo entender de cómo los no. galácticos porque Nole es el mejor de la historia y también tiene sus discusiones con su banco y lo ves. No, bueno, pues yo decía, estoy jugando mal, estoy descoordinado y soy nada, o sea, no. Ahora está descoordinado el mago. En mi vida imaginé, poder haber jugado así y no haberme disfrutado y haber valorado, che, estoy jugando, porque era mejor que 2004, 2000. Nadal me llevó a eso. A tu prime. ¿Qué prime? O sea, El lo piberío máximo. dice el prime. Tu prime fue Y en 2005. ese ¿no? partido estaba rápido y yo, por eso
5 horas 14 y estaba cansado, sí, estaba reventado. Aparte fue mi primer gira después del orillo, después de la operación. Yo terminaba y me dolía mucho el bíceps, sobre todo porque me tuvieron que coser todo el bíceps. Sentía mucho, me costaba. Pero en el partido no me dolía, no era excusa. Creo que el partido se para un solo cambio de lado que le cambia la cinta a Rafa. Lo hablé con él también. Le digo, Rafa, hijo de puta. Le digo, cuando te quiebro doble quiebre en el quinto, que le decía a tu tío, no daba más, que estabas chau, me rompí, hijo, le digo, me rompiste la cabeza. No, miraste para abajo y viste que... Me rompiste la cabeza, le digo, porque fue el único momento que me senté y dije, lo tengo. El árbitro dice, tiempo, y había un italiano, un español, no, un italiano con una bandera española del otro lado allá, que gritaba por Rafa, y dice tiempo, y Rafa se echó un pique, no te miento, no sé, flash era, no lo vi pasar casi, desde el banco hasta allá, me echó un pique después que había dicho, llevábamos 4 horas y pico, y ahí es como que dije, la puta madre. No lo tengo nada. No, de vuelta, cargarme de energía, y nada, y ese game duró una eternidad, tuve ventaja, por en contra de ventaja, me ponta, creo que fue un punto que me tira un drop, que yo llego, y le pega mal, Rafa le tira acá la línea, me quiebra bien, no es que lo perdí por cagado, me lo gana bien. Saca él 1-3, tengo un montón de chances también para quebrar y no le puedo quebrar, y bueno, a partir de ahí te vueltas. Duró creo 2 horas más el partido, 1 hora y pico más, y velocidad, y se lo dije a Rafa, y me dice, sí, yo sabía, o sea, tenía que sacar lo mejor de mí porque no podía por dónde encontrarte. Bueno, y después viendo el partido fue una locura. 5 horas y cuarto, y ahí... Y 8-6... ahí ya sentís que Roland Garros ya iba a ser para él. Chao, que vos llegando a tu mejor nivel. No, si ahí no le pude ganar. Te había ganado las 2 veces. Chao. Era imposible ganar las 5 sets. O sea, no es imposible. Hay un quiebre de decir, se me escapa acá, aparece este flaco, no voy a ser más número 1 del mundo. Y a su vez... Todo lo otro que volvemos hablando. Y chao. Ahí perdés. Dije chao, dejé pasar la oportunidad. Te empezás a tal vez castigar por la oportunidad. Te empezás a desentrenar o a perder motivación. Yo cuando bajo un poquito en mi juego, bajo un poco la intensidad, sí. Los objetivos, el hambre de gloria, chao, o sea, se ve reflejado automáticamente en los resultados. Y yo quería ser número 1 del mundo, no quería ser 4, 5, 6, o sea, era la cabeza que a lo mejor errado o no errado, tal vez me llevó ahí, pero también, bueno, no fue. Sí, yo un poco le contaba hoy a los chicos cuando hasta a mí me da bronca, che, qué joven te retiraste, yo podría haber compartido el circuito con vos. Me acuerdo, por eso era el trasfondo de esto era también que a mí me pasa, decir, che, este pibe a los 12 años se fue de mi casa, se ganó el derecho a decir, dio hasta acá, di todo hasta acá. Me colaba en el hotel por eso digo, años, a mí me da bronca y yo me acuerdo tu historia, y por eso me quería que repasemos porque el público se renueva, repasar tu historia y siento que te ganaste el derecho a decir, bueno, me dio hasta acá y di todo lo mejor de mí y si me retiré joven porque arranqué a los 12 años yéndome. Es que en ese momento tampoco era joven, se retiró la gente. Sí, la gente se retiró a los 30, ya era. 30 ya estaba. Yo ahora soy un pibe con 32, de nuevo. 3 años nomás. 3. Con 14 años me compraba las cositas esas que hoy se usa para yoga y me colaba en las habitaciones, trataba de entrar que no me viera el de la recepción. Me acuerdo que Fernando González y los chicos me sacaban cosas de desayuno para llevarme. Iba a McDonald's en Europa y me compraba la hamburguesa de pescado porque era más barata. Nada, o sea, fue duro. Escuchame. Pero bueno, y no me arrepiento de nada. Hubiese hecho todo lo mismo que hice. No me arrepiento de nada porque yo cada decisión y cada cosa que iba haciendo con 12, 13, 14, 19 años, lo hacía convencido de que era lo mejor para mí para ser número 1 en cada categoría y ser número 1 en el mundo. Era la mejor decisión en ese momento y tal vez no porque no tenía la madurez para tomar semejantes decisiones. Pero bueno, eso me llevaba a mí a mejorar mi tener objetivo y la cabeza clara. Cambiaría algunas cosas y cambiaría millones de cosas, de mi forma de ser, del trato con el entrenador. Pero tal vez no hubiese llegado. De todo lo que viví con el tema del doping que mencioné. Un montón de cosas. Hubiese cambiado y hubiese estado más relajado si mi carrera hubiese sido diferente. Pero bueno, se dio así. Pasé de jardín de infante a manejar una empresa multinacional sin tener todo ese recorrido y todo ese aprendizaje y todos esos golpes duros en el medio. Y bueno, fue así, yo viví así, también era muy duro conmigo mismo. Bueno, pero eso también te llevó a lo que terminaste consiguiendo, ser uno de los mejores. Pero también es bueno tener la humildad y saber las cosas buenas que hiciste, las cosas malas, para transmitir, como cuando me tocó ser capitán de la Copa Davis, tratar de ir por ese camino, de pensar en los jugadores también. A mí muchas veces, la verdad que me pude haber equivocado o no. Mucha gente también critica porque no sabe
por qué pusiste a un jugador y por qué no al otro, porque hay un montón de cosas que vos vas viendo y vas teniendo esa información. Yo actué como a mí me hubiese gustado que actuaran, y no estoy diciendo que no actuaron conmigo cuando yo jugué Copa Davis. Yo siempre pensé y armé el equipo siempre lo mejor para Argentina para ganar la Copa Davis. Sí, vos y tu cuerpo técnico también es súper. Tenemos a Leo Mayer, que fue campeón de la Copa Davis, y a Tero García. Pensamos siempre en lo mejor y nunca hicimos la fácil. Nunca hicimos la fácil de decir, chao, lo tiro al muere, lo tiro. Si total, bueno, ¿y qué querés que haga? Puse al 1 y al 2, los mejores no, nunca. Los chicos lo valoraron porque me quedo con los mensajes que me fueron mandando cuando se fueron enterando que ya no era más capitán de Copa Davis. Llevamos a los chicos pensando a largo plazo y no quemarlo enseguida. Toda la enseñanza que a mí me dejó como jugador y lo que aprendí de mis entrenadores es tratar de transmitirle eso, pensar en el bien del jugador y del equipo. Cerramos con un ping-pong. ¿Mejor partido que jugaste en tu vida? Con Agassi en Roland Garros. ¿Peor partido que jugaste? Mucho. No, bueno, el que se te venga a la cabeza que uy, qué mal jugué. Y me quedo por lo que significó ¿cómo era? Con el español, que tenía la colita acá, que lo ganaba así. Ah, Rubén, amigo del blog. ¿Dónde jugaste? No, en Buenos Aires por lo que significa. Jugué varios partidos. Cuando me metí un saque, jugué varios partidos mal. Pero el que más me dolió fue perder acá en Buenos Aires. ¿Cancha que te sentiste como en el patio de tu casa? Bueno, ¿Monte Carlo? Monte Carlo y el... ¿Horario? El Skur Guillermo Vila. ¿Horario 11 AM? Y si era a las 10 mejor, porque a los rivales odiaba jugar a esa hora. El rival más difícil que Florian Mayer, lo detestaba. Él ya me sacaba de quicio. No podía jugar. No, pues me sacaba de quicio. Me mató con la respuesta, boludo. Me desconcentró, pensé que me iba a tirar el Rafa. Poné una foto, filmmaker, al Florian. Aparte mostrar los golpes y encontrar. Te hacía sentir... no podía jugar. Escuchame, ¿el mejor golpe de la mojarra? ¡Vamos, mojarrita, viejo nomás! Mirá cómo se ríe este loco, estoy manteniendo el apellido. ¿Sabés cómo vengo manteniendo el apellido yo? Al revés. Este loco se me caga de reír. Al revés. Se me caga de risa. Al revés cuando lo impacta, no cuando lo acompaña. Mirá cómo se me caga de risa la mojarra. Mostrar el revés. Buscar la imagen cuando lo impacta y cuando lo acompaña así. Hay que buscar, Cuando lo acompaña así que no baja la pelota. La puta que lo parió. Bueno, mojarra. ¿Dónde se le pega la pelota para darle? La pancita para abajo. De la marca de la publicidad para abajo, de abajo. Bueno, no demos tanto consejo que yo te tengo de mano. ¿Y qué vamos a dar consejo? Que páguenme a mí y yo después le paso los consejos al mago. Mojarrismo, espero que les haya gustado. Le dimos duro. Se sumó el mago al mojarrismo. Abrazo grande. Viva Argentina. Gracias, mago. No hablamos nada, boludo.